Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Benítez Ojeda Raquel Arlet, Chan Kenes Nelo Luca Di Paulo, Chun Guerrera y de Catixa, Juárez Pulache Robert Eliseo, Pineda Navarro Erika Gabriela, Romero Parra Karen Yasmín y Román García Yamil Erika. Siguiente diapositiva. El tema que nos ha tocado exponer es oncogen y protoncogenes. La que le habla es la alumna Ideca Tixa Chun Guerrera. Y bueno, empezando con la exposición, un oncogen es un gen anormal procedente de una mutación de un alelo llamado protoncogen. Este alelo se encuentra en un gen normal. Y los oncogenes son los responsables de la transformación de una célula normal en una maligna. Desarrollará un determinado tipo de cáncer, ¿no? En el ser humano se han identificado y secuenciado más de 62 oncogenes en los diferentes cromosomas del genoma, formando un conjunto muy heterogéneo de genes. En un individuo humano sano existen más de 30.000 billones de células que viven en un condominio interdependiente regulando de forma mutua su proliferación para asegurar que el tamaño de los diferentes órganos está coordinado y de acuerdo a la talla de las personas, ¿no? Del individuo. Por ello, las células solo proliferan cuando reciben señales muy específicas que provienen de otras células vecinas. Las células cancerosas, sin embargo, no obedecen este esquema y violan este patrón. Ignoran todas las señales que reciben del exterior y siguen sus propios esquemas de proliferación, invadiendo no solo los espacios adyacentes, sino también sitios alejados. A este proceso se le llama metástasis. Y desde este punto de vista, las células cancerosas pueden considerarse como células asociables, ¿no? No siguen las pautas del conjunto del organismo e incluso amenazan su supervivencia. Bueno, todas las células de un tumor proceden de una única célula y pertenecen a un mismo clon. Un ancestro en común que en un momento dado puede incluso que décadas antes de la detección de un tumor haya iniciado un programa inadecuado de proliferación. Esta transformación maligna se produce por acumulación de mutaciones en un conjunto de genes muy específico. Existen dos clases de genes que en conjunto representan una proporción muy pequeña del conjunto del genoma, pero que sin embargo juegan un papel fundamental en el inicio de la progresión tumoral. En condiciones normales, estos genes participan en la regulación del ciclo vital de la célula, en el conjunto de sucesos que definen cuándo una célula debe crecer y proliferar. Sin embargo, los genes reguladores pueden realizar dos tipos de funciones. Los protoncogenes se encargan de activar los procesos dirigidos hacia el crecimiento y la proliferación de estos genes, contribuyendo a la progresión tumoral cuando sufren mutaciones, los activan de forma permanente o constitutiva. Es decir, que cuando se produce una ganancia de función, este tipo de mutaciones tienen un efecto dominante y basta que uno de los alelos de la célula esté mutado para que aparezca la actividad. Y también encontramos los genes supresores de tumores que se encargan de inhibir dichos procesos
y intervienen en el proceso tumoral y sufren mutaciones que los inactivan. Es decir, si se produce una pérdida de función. Este tipo de mutación tiene un efecto recesivo para eliminar la actividad y tienen que estar mutados los dos alelos para empezar, ¿no? Y para que un cáncer pueda progresar y desarrollarse deben producirse al menos media docena de mutaciones que afectan a varios genes reguladores. Sin embargo, otros tipos de genes también pueden participar en la malignidad, facilitando la capacidad invasiva del tumor, ya sea por mutaciones en las proteínas del citoesqueleto que favorecen a la motilidad celular. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Raquel Arle Benítez Ojeda y yo les voy a hablar sobre la definición de un oncogen y de un protooncogen. Si hablamos de un oncogen, es aquel que es responsable de la transformación de una célula normal a una maligna que desarrolla un determinado tipo de cáncer, como ya lo mencionó mi compañera. Cabe recalcar que a los oncogenes no mutados que se encuentran en las células normales se les va a llamar protooncogen, mientras que a los mutados se les va a llamar oncogenes. Los oncogenes se van a distinguir o se van a designar en 3 letras, que por ejemplo el SRC, que es el virus del sacaroma de Rose. Si le añadimos la consonante V, va a significar que es en una formación viral o una formación maligna, mientras que si le agregamos una C antes de estas iniciales, se les va a clasificar como benignas o normales. Si hablamos de protooncogen, los protooncogenes son por tanto genes normales responsables de la codificación de proteínas nucleares, citoplasmáticas y de membranas que intervienen en la meostasis celular, es decir, en el mantenimiento del equilibrio de las funciones celulares. Muchos protooncogenes participan en cascadas de señalización que reciben integración y que transmiten señales de proliferación provenientes del exterior. Para finalizar, muchos broncogenes están muy expresados durante ciertas etapas del ciclo celular. Siguiente diapositiva, por favor. La clasificación. Según el lugar de acción, los oncogenes pueden codificar proteínas que actúan a diferentes niveles de la cascada de señalización que activa la proliferación celular. Tenemos extracelular, exceso de producción de factores de crecimiento. En este caso, los oncogenes fuerzan a la célula a producir un exceso de factores de crecimiento. Estos factores influyen no solo sobre las células vecinas, sino que además pueden activar la proliferación de las células que los produjeron. Sarcomas y gliomas. Tumores de tejidos conectivos y de células de cerebro no neuronales, respectivamente. Liberan gran cantidad de PDGF. Otros tipos tumorales expresan demasiado TGF-alfa. Los oncogenes CIS, INT2 y HST estimulan la proliferación celular. Siguiente, por favor. Membrana, receptores codificados, modificados. Se producen versiones oncogénicas de receptores de células para factores de crecimiento que transmiten una señal de proliferación hacia el interior celular en ausencia de factores de crecimiento en el exterior.
Las células tumorales de mama a menudo expresan receptores ERB-B2 que funcionan de este modo. Otros ejemplos son los oncogenes SRC o FMS. Citoplasma. Cascadas de señalización constitutiva. Se generan versiones oncogénicas de proteínas citoplasmáticas de la cascada de señalización que se mantienen activas siempre. El caso mejor estudiado es el de la familia de proteínas RAS. Los productos de la familia RAS unen GTP, se asocian a GTP-PAS y actúan como transductores de señales para receptores de factores de crecimiento en la superficie celular. El oncogen RAS mutado actúa constitutivamente uniendo siempre GTP. Formas de RAS hiperactivo se encuentran presentes en un cuarto de los tumores humanos, incluyendo sarcomas, que significa tumores epiteliales, de colon, páncreas y pulmón. Proteínas citoplasmáticas con actividad quinasa. Por ejemplo, tenemos la proteína CRAF. Puede ir al núcleo para ejercer la función recibida en la membrana activada, actuando como segundo mensajero. La forma oncogénica de RAF ha perdido la secuencia reguladora del extremo ánimo y está constitutivamente activada. Otro tipo es el CRK. Es una proteína citoplasmática que estabiliza la tirosina quinasa. Siguiente, por favor. Tenemos núcleo, factores de transcripción o secuencia asociadas a las constitutivas. Se producen versiones oncogénicas de factores de transcripción o secuencias asociadas que funcionan en todo momento. Alteraciones oncogénicas de los factores de transcripción los convierte en proteínas oncogénicas con pérdida de sus elementos negativos o pérdida de su dominio activo. Es el caso de la familia de factores de transcripción MIC. Normalmente las células solo producen MIC cuando son estimuladas mediante factores de crecimiento y una vez producidos estimulan la transcripción de genes que activan la proliferación celular. Sin embargo, en muchos tipos de cáncer, sobre todo en las asociadas con los tejidos hematopoyéticos, los niveles de MIC permanecen elevados aún en ausencia de factores de crecimiento. Otros oncogenes que codifican para factores de transcripción constitutivos son MIB, FOS, HUM, ERBA y REL. Aunque los genes nucleares son capaces de perpetuar la proliferación celular y no tienen capacidad de formar tumores malignos. Para adquirir la capacidad tumorogénica es preciso la activación de un segundo oncogen, generalmente citoplasmático, por lo que para que aparezca un tumor maligno es necesario la activación de varios oncogenes. Siguiente, por favor. Y por último tenemos, según la función de proteína, oncogenes que codifican proteínas G. El más común es el RAS. Este gen codifica una proteína G monomérica que en el protooncogen, al estar desactivada, hidroliza al GTP y lo convierte a GDP, desactivando la proliferación celular. El oncogen, en cambio, la mantiene en su forma activada. Así, no puede hidrolizar el GTP y la proliferación celular continúa.
Oncogenes que codifican factores de crecimiento o sus receptores. El oncogen CIS, que significa el CIS, virus de sarcoma de simio. Codifica el factor de crecimiento PDGF, cuya producción excesiva estimula la proliferación celular. El ERB-B, que significa eritroblastos aviar. Rige la formación de un receptor para el factor de crecimiento, EGF, que al estar alterado actúa como si estuviera permanentemente unido a EGF, estimulando la proliferación celular. Oncogenes que codifican proteínas quinasas de serina, preonina y de tirosina. RAF es una quinasa de serina, treonina que actúa en el inicio de la cascada del AMP cíclico, que en la vía primaria del control de la proliferación celular, el oncogen mantiene a RAF en la forma activa, evitando que se desactive la proliferación en gen SRC. Es una quinasa de tirosina que produce señales intracelulares, muchas de ellas relacionadas con la proliferación celular. Oncogenes que codifican factores de transcripción celular son, por ejemplo, el gen MIC causa el paso del GO a G1 en una proliferación celular que no debería ocurrir. Oncogen que codifica productos que afectan a la apoptosis en el gen BCL-2, al estar sobreexpresado, suprime la apoptosis. Le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Karen Yasmín Romero Parra y vamos a ver ahora los tipos de protoncogenes y también de oncogenes. Vamos a ver cuáles son, cuál es su función normal y cuál es el cáncer o tumor que se le asocia a estos. El primer protoncogen es el protoncogen KRAS, que es una molécula de transducción de señales. Se asocia con el cáncer colorectal y el cáncer de vejiga. Seguimos con el protoncogen CDK24, que es una proteína tipo serina, treonina, quinasa, que es activada por las proteínas RAS, las cuales son reguladores moleculares muy importantes en rutas de transmisión de señales celulares. Se asocia con el cáncer de vejiga y cáncer de mama. Tenemos a las ciclinas, que se unen a las quinasas dependientes de ciclinas y que regulan el ciclo celular. Se le asocia con el cáncer de pulmón y con el cáncer de esófago. También tenemos a los protoncogenes o proteínas CERBB, que son receptores transmembrana de factores de crecimiento. Se asocian con los glioblastomas cervicales y también con el cáncer de mama. Proteínas RAR alfa son factores de transcripción dependientes de hormonas. Se le asocia con las leucemias promielocíticas agudas. Siguiente diapositiva. Tenemos el protoncogen SRAF, que es un transductor de señales. Se asocia con el cáncer de estómago. También tenemos a las proteínas C, K y T, que son también transductores de señales. Se le asocian con los tumores tipo sarcomas. Los CFOS, que son factores de transcripción, se les asocia con los osteosarcomas. Y por último tenemos al protoncogen SMIC, que son factores de transcripción y se asocian con los linfomas, con el cáncer de pulmón y las leucemias. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los tipos de oncogenes. Tenemos al oncogen ABI, que es una proteína tipo tirosina quinasa. Se asocian con la leucemia amiloide crónica. Las proteínas ERB-beta B, que son receptores de factor de crecimiento epidérmico, tirosina quinasa.
Se asocian con los tumores tipo carcinoma espinocelular. Los FES, que son proteínas tirosina quinasa, se asocian con los sarcomas. FMS, que son receptores de factores estimulantes de colinas macrófagos, tirosinas quinasas, que se asocian con los tumores tipo sarcoma. Las proteínas JUN y proteínas FOS. Estos productos se asocian para formar una proteína reguladora de factores de transcripción. Proteínas KIT. Estos son receptores del factor STEL, el cual es un ligando del receptor de tipo tirosina sinasa. Se asocian con los sarcomas. Proteínas RAF, que son proteínas tipo serina, treonina quinasa, que son activadas por las proteínas RAS. Se asocian con los sarcomas. Las proteínas LMIC y las proteínas MIC, ambos son factores de transcripción, se asocian con el cáncer de pulmón y el neuroblastoma. Tenemos también el NEU, que se asocia con los neuroblastomas y con el cáncer de mama. Siguiente diapositiva. Tenemos la proteína HRAS, que es una proteína que une guanosin trifosfato y se asocia con el cáncer de vejiga y cáncer de riñón. Las proteínas KRAS, que son proteínas que unen guanosin trifosfato y se asocian con los cánceres. También tenemos las proteínas CRC, que son proteínas tipo quinasa, se asocian con el cáncer de colon. Y por último tenemos las proteínas NRAS, que son proteínas que unen guanosin trifosfato. Este es usado en el metabolismo de las células junto a la adenina, tiamina, citosina y uracilo. Se asocian con los melanomas, que son tumores malignos hematológicos. Siguiente diapositiva. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero para que les pueda explicar. Hola, mi nombre es Nelo Chan. Voy a hablarles sobre los mecanismos de activación de los oncogenes. Los mecanismos de activación van a ser la mutación, la inserción del promotor, inserción del intensificador, la translocación cromosómica y la amplificación génica. En la mutación puntual del oncogen RAS dará como resultado una pequeña proteína GRAS. Esta va a perder la actividad intrínseca de la GTPase de la proteína. Por ende, las C se someten a la señalización constitutivamente activa a través de la estimulación de la adenilciclasa y la ruta de la proteína quinasa activada por nitrógeno. La inserción del promotor y la inserción del intensificador va a tener la misma inserción de una secuencia viral de promotor cerca de un oncogen que lo va a activar, ¿no? La translocación cromosómica es una parte de un cromosoma que se va a dividir y se va a unir a otra, y esto va a dar como resultado la activación de un oncogen en el sitio donde se produce la inserción. Los ejemplos clásicos es el linfoma de Burkitt y el cromosoma de Filadelfia en la leucemia mielocítica crónica. Otra mutación también es la amplificación génica, que es un proceso que se produce con frecuencia en varios cánceres y se van a formar varias copias de un oncogen y eso va a dar como resultado una incrementada producción de proteína estimuladora de crecimiento. Los oncogenes activados estimulan al cáncer a través de una variedad de mecanismos, como la alteración del metabolismo, la liberación de enzimas que actúan la liberación de factores angiogénicos, liberación de biomarcadores, liberación de exosomas, la propensión aumentada a mestatizar, las mutaciones, el ciclo normal, las anormalidades cromosómicas, y etcétera, ¿no? Le doy el paso a mi compañero.
Ok, mi nombre es Yamil Román García y les voy a explicar sobre las proteínas codificadas por oncogenes. Encontramos a los oncogenes que codifican proteínas G. Siguiente diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, compañero, sí. Okay. También están los oncogenes que codifican factores de crecimiento o sus receptores. Aquí está el oncogen CIS, que es el virus del sarcoma del simio, que codifica el factor de crecimiento, PDGF, y esta producción excesiva estimula la proliferación celular. Siguiente diapositiva. Luego tenemos los oncogenes que codifican factores de transcripción nuclear. Aquí entra el gen MIC y va a causar una proliferación celular que no debería ocurrir, donde aquí va a estar convirtiendo un oncogen. Y como último proteína tenemos los oncogenes que codifican productos que afectan la apoptosis. Aquí entra el gen BLC2, que al estar expresado va a suprimir la apoptosis, pero lo cual no va a hacer muerte celular programada, cual es un proceso que tiene que suceder en la célula. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juárez Pulacher Robert y en esta oportunidad pues yo tendré a cargo la parte final ya de nuestra presentación de este tema, lo que son pues las conclusiones. En conclusión, pues un protooncogen va a ser aquellos genes cuyos productos van a promover lo que es el crecimiento y la división celular. Cuando estos genes mutan, ya se les conoce como el nombre de oncogen, lo cual pues un oncogen va a ser ya el gen mutado y este va a contribuir a lo que es la transformación de una célula. Ahora, estos oncogenes van a ser los responsables de que una célula normal se transforme a una célula anormal o una célula maligna, lo cual pues con el tiempo va a desarrollar lo que es un determinado tipo de cáncer. La distinción pues dentro de lo que es un protooncogen y un oncogen va a depender de lo que es la actividad de un producto proteico del gen. Ahora, un protooncogen va a ser el gen pues cuya proteína va a tener la capacidad de inducir lo que es la transformación celular, dando pues sustento a lo que es al daño genético. En cambio, lo que es un oncogen, pues va a ser un gen que va a fundamentar lo que es el daño genético y por lo tanto pues produce lo que es una proteína capaz de inducir la transformación celular. Es por ello pues que al oncogen se le define como un fragmento de ADN capaz de provocar lo que son pues alteraciones morfológicas en la célula y también va a tener la capacidad de inducir lo que es pues su transformación. Cabe recalcar que pues para que un protooncogen pase a lo que es un oncogen, pues va a haber lo que es un proceso de activación de esta transformación, pues lo cual incluye lo que es una transducción retroviral o una integración retroviral. También va a incluir lo que son puntos de mutación, inserción de mutaciones, amplificación de genes, translocación cromosómica o interacción de proteína a proteína. Tras pues su alteración, estos se van a activar codificando pues a oncoproteínas, las cuales van a carecer de lo que son pues elementos importantes. Y por último, pues al realizarse esta transformación, el oncogen va a contribuir a lo que es el desarrollo de un cáncer.
eso ha sido toda nuestra presentación. Gracias.